Buenos días, Dios le continúe bendiciendo. Desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios en la ciudad de Sincelejo, Sucre, les damos la bienvenida a este devocional Amaneciendo con Jesús. Bendecimos la vida de nuestros pastores José Contreras, nuestra pastora Iris, evangelista José Daniel. Bendiciones a usted que se conecta y va a ver esta transmisión. Bienvenido en esta hora donde damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Dios ha sido fiel y tiene cuidado de nosotros, así que queremos orar en este día y vamos a agradecer a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos da de poder realizar este devocional. Padre Celestial, en esta hora te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias porque eres bueno, porque eres fiel y para siempre es tu misericordia. Gracias por este nuevo día de vida que nos ha regalado. Gracias Dios porque usted nos cuida, nos ayuda, nos sustenta y nos guarda. Gracias por la lluvia, por el aire que respiramos. Gracias por el sol. Gracias por nuestra familia, por la vida de nuestros pastores, de nuestros hermanos en Cristo, de cada uno de mis hermanos que se conecta a esta transmisión. Oramos para que les bendigas de una manera especial, Padre Celestial. Dios, gracias por la oportunidad de poder compartir con cada uno de ellos. Pedimos que tu precioso Espíritu Santo nos dirija en esta hora. Te pedimos, Señor, que sea Él guiando nuestras vidas, que sea usted ministrando y tocando a cada uno, Dios, en esta hora en el nombre de Jesús. Te pedimos que sea usted trayendo sanidad, aquel que necesita una sanidad, un milagro, una restauración, Señor. Padre, toca las vidas, los corazones de una manera especial. Rompe las cadenas, las ataduras, las ligaduras de impiedad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre amado, oramos para que sea usted trayendo a libertad al cautivo, aquel que está oprimido por el enemigo. Restaura, Señor, cambia, transforma la vida del ser humano. Dios mío, mira aquellos que están alejados de ti. Dios, te pedimos que sea usted obrando en sus vidas. Padre, que cada uno te pueda reconocer en su vida como su Señor, como su Salvador. Dios, oramos para que bendigas nuestra nación. Bendice a Colombia, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, cumple tus propósitos en nosotros, en nuestras vidas. Dios mío, te pedimos que sea usted tomando este día, tomando el control, Señor, de todo lo que hemos de realizar, sea usted guiándonos. Sabemos que separados de ti nada podemos hacer. Dios, por eso encomendamos nuestras vidas, nuestros caminos, nuestros planes y proyectos. Mira cada proyecto, anhelo del corazón, sea usted cumpliéndolo conforme a su voluntad. Tu palabra dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Oramos para que sea usted trayendo respuesta conforme a su voluntad. Dios mío, a cada oración. Tu palabra dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus aflicciones. Señor, mira aquel que está pasando por un momento de dificultad. Dios, te pido que sea usted ayudándole, sea usted su pronto auxilio, su ayudador. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Provee a aquel que necesita un milagro, Señor. Aquel que necesita provisión, Padre. Sea usted quien supla cada necesidad conforme a su riqueza en gloria. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, para que visiten las personas que están en la clínica, en los hospitales. Dios mío, aquel que no tiene un diagnóstico bueno, Señor. Padre, que recibió una noticia que no es la mejor, pero hoy te pedimos, visita cada persona en los hospitales, en las clínicas, trae sanidad, restauración. Dios mío, en las cárceles, Padre, toma cada una de las personas que se encuentran en ese lugar. Sea usted ayudándoles, Dios mío. Sea usted levantándoles, que te puedan conocer a ti, el único Dios verdadero, Señor. Dios, en esta hora te damos gracias porque eres bueno y eres fiel. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos gracias a Dios porque Dios es bueno, para siempre su misericordia. Usted que se conecta, sea bienvenido a nuestra transmisión. En este día vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Salmos 40. Salmos 40, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús.
Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Amén. Es un salmo de David y vemos que David se tuvo que enfrentar a muchas circunstancias en su vida y los enemigos muchas veces se levantaron contra David para hacerle daño, para hacerle caer. Sin embargo, podemos ver cómo Dios lo pudo ayudar en diferentes circunstancias de su vida. Y es un salmo en el cual podemos ver la importancia también de esperar en Dios. El estar enfrentando momentos de dificultad en nuestra vida muchas veces nos puede llevar a angustiarnos por no ver la respuesta inmediatamente. Porque cuando estamos en un problema, en una dificultad, queremos una solución. Sin embargo, el tiempo que tenemos que esperar, muchas veces la respuesta no viene fácil. Sin embargo, es un salmo que nos habla acerca de la importancia de esperar en Dios. Saber esperar y confiar en que Dios es nuestro ayudador. Y hoy podemos confiar en Dios y le podemos decir: Padre, tú eres mi ayudador. David sabía que Dios era quien le ayudaba, que Dios era quien le defendía, que Dios estaba por él, que Dios lo había llamado, lo había ungido, lo había colocado como rey sobre Israel. Y eso no quería decir que no iba a enfrentar luchas y pruebas en su vida. Aunque fue un hombre ungido por Dios, escogido por Dios, ¿verdad? También tuvo que librar batallas y luchas. Tuvo que ver cómo el enemigo se levantó, pero también pudo ver cómo Dios le dio la victoria. Y es lo que hoy como hijos de Dios podemos mirar y tener la seguridad, cómo Dios nos da la victoria sobre nuestros enemigos, cómo Dios nos puede sacar de circunstancias difíciles. Y aquí David está hablando, está diciendo: pacientemente esperé a Jehová. Y es allí donde debemos mirar, poder esperar con paciencia a Jehová, poder esperar con paciencia a nuestro Dios. Y fue lo que David tuvo, ¿verdad? Esperó la ayuda del Señor, no se desesperó. Y podía entender de que Dios llegaría a liberarlo, de que Dios vendría en su ayuda. Y hoy nosotros podemos tener la seguridad de que es Dios quien nos ayuda en cualquier circunstancia de nuestra vida. Sin embargo, debemos ser personas que debemos aprender a esperar. ¿A esperar en quién? A Jehová. Muchas veces esperamos en una persona y nos desilusiona, nos decepciona. Pero cuando esperamos en Dios, debemos saber de que vamos a ver la ayuda y la respuesta de Dios en nuestra vida. Así que David pudo esperar en la ayuda de Dios, y cuando él esperó, dice la escritura, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Eso era lo que David podía ver en su vida, cómo Dios se inclinó, cómo Dios miró, ¿verdad? Cómo Dios oyó su clamor. Y es que David clamaba, oraba a Dios y Dios les respondía. Cuando nosotros oramos al Dios creador de los cielos y la tierra, al Dios todopoderoso, debemos tener la seguridad de que Él nos escucha, ¿verdad? Cuando lo hacemos en el nombre de Jesús, la palabra dice también que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y hoy no hay una barrera para que nos acerquemos al Señor. Por el contrario, Dios espera que nos acerquemos a Él,
que oremos, que clamemos, que busquemos su ayuda, su respuesta en nuestra vida. Y fue lo que David hizo, ¿verdad? Clamó al Señor, oró a Dios y Dios lo escuchó, Dios se inclinó a él. Dios escuchó el clamor que hizo David. Y es allí donde vamos a tener una respuesta cuando nosotros elevamos nuestra voz a Dios. Cuando en medio de alguna dificultad difícil o en medio de cualquier circunstancia o en nuestro diario vivir oramos y clamamos a Dios, debemos saber de que hay una respuesta de parte de Dios para nuestra vida. Entonces él pudo saber de que así como esperó con paciencia la ayuda de Dios, Dios también se inclinó a él y escuchó su clamor y lo hizo sacar, dice la Escritura, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y aquí la Escritura nos muestra entonces cuál era la situación de David, qué era lo que David estaba viviendo, en qué condiciones David se encontraba. Y la Escritura nos dice que fue Dios quien lo hizo sacar de una circunstancia difícil. David se encontraba en el pozo de la desesperación. Y en un pozo de la desesperación lo que más queremos es salir rápido. Y allí tuvo David que esperar la ayuda de Dios. Allí tuvo David que esperar con paciencia la respuesta del Señor. De esperar con paciencia que Dios lo escuchara y que Dios lo sacara de aquel lugar. Entonces Dios era el que tenía el poder para sacar a David de allí precisamente, de ese pozo de la desesperación donde él se encontraba. Y muchas veces nos podemos encontrar como David en ese pozo de la desesperación y es algo como que contradictorio. Mire que se encuentra en un pozo de la desesperación y al principio dice que él esperó con paciencia al Señor. Aun cuando nos encontremos en la circunstancia más difícil de nuestra vida, podemos aún esperar en Dios, podemos aún esperar en su respuesta, en su ayuda para con nosotros. Entonces David estaba en esa circunstancia de desesperación y muchas veces nos podemos encontrar en circunstancias de desesperación en nuestra vida, que lo que queremos es ver una respuesta pronto del Señor, que lo que queremos es salir de esa circunstancia difícil, lo que queremos es que Dios venga pronto en nuestra ayuda, pero aún hay que esperar en la ayuda que Dios nos puede dar. La Escritura dice que Dios lo hizo sacar de ese pozo y es Dios quien tiene el poder, la autoridad para sacarnos de esa circunstancia difícil, de esa circunstancia adversa. La Escritura nos dice que también lo sacó de ese lodo cenagoso. Mire la circunstancia tan difícil en la cual David se encontraba, en ese pozo de la desesperación, en ese lodo cenagoso, pero aún allí Dios lo pudo escuchar y lo pudo salvar. Sin importar el lugar en el cual nos encontremos, podemos esperar en la ayuda del Señor, en lo que Él puede hacer en nuestra vida y poder ver cómo Él nos rescata, cómo Él nos salva, cómo Él nos levanta, cómo Él nos saca, ¿verdad?, a un lugar espacioso. Eso pasa con las personas que esperan en el Señor, que confían en Dios, con aquellos que sin importar lo que esté ocurriendo en su vida, a su alrededor, aún puede esperar en el Señor. Y nosotros muchas veces podemos querer ver la respuesta de Dios inmediatamente, pero cuando nosotros miramos al Señor, cuando colocamos la mirada en Él y no en la circunstancia, por más difícil que sea lo que estemos pasando, aún esperaremos en la ayuda del Señor. Entonces Dios lo hizo sacar de ese pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Hoy nuestra vida, no sé en qué lugar nos podemos encontrar, cuál sea el pozo en el cual nos encontremos nosotros, ¿verdad? De la angustia, de la preocupación, de la enfermedad, cualquiera sea la circunstancia de la persecución, pero si clamamos a Dios y esperamos en Él, debemos tener la seguridad de que Él nos va a responder, de que Él nos va a sacar de ese lugar, de esa circunstancia adversa en la cual nosotros nos encontremos. Pero es necesario esperar y confiar en la ayuda que Dios nos puede dar. Y de allí, de ese pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, la Escritura dice:
puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y es el Dios que tiene el poder para cambiar condiciones y circunstancias en nuestra vida. Dios cambió las circunstancias, la condición de David al sacarlo de ese pozo de la desesperación, de ese lodo cenagoso, de esa dificultad en la cual él se encontraba, y lo llevó a vivir de una manera diferente, donde no había estabilidad en él, donde no había una seguridad. Dios lo colocó sobre la peña, Dios lo colocó sobre la roca, y dice la escritura que Dios, ¿verdad?, enderezó sus pasos. Y eso es lo que Dios hace, nos lleva a algo estable, nos lleva a un mejor lugar, hace de nosotros, ¿verdad?, lo que Él quiere. Entonces Él trae respuesta a nuestro clamor. Él ve nuestras circunstancias, Él ve lo que estamos pasando. Dios no es indiferente, pero es necesario esperar. Es necesario esperar pacientemente la ayuda del Señor. Así que hoy podemos, ¿verdad?, pedirle al Señor: Padre, sácame de este pozo de la desesperación, de la angustia, de este lodo cenagoso en el cual me encuentro, de esta enfermedad, cualquiera sea la circunstancia en la que hoy nos encontremos, la que hoy estemos enfrentando. Aún podemos clamar a Dios y esperar y confiar en la ayuda que solamente Él nos puede dar. Entonces David fue un hombre que esperó en la ayuda del Señor, y aun cuando tuvo que enfrentar esta circunstancia difícil, pudo ver la ayuda del Señor en su vida, pudo ver cómo Dios le rescató, cómo Dios le ayudó, cómo Dios estuvo por él, cómo Dios le defendió. Y hoy también nosotros podemos tener esta seguridad en nuestro Padre Celestial. Y fue Dios quien lo sacó de ese lugar de dificultad, para luego colocar en su boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios, ¿verdad? Y Dios lo cambió, porque Dios cambia nuestro lamento en baile. Dios cambió la circunstancia de David, Dios cambió las condiciones de David y puso un cántico nuevo en su boca. David clamó y esperó en la ayuda del Señor, pero pudo ver la respuesta, pudo ver cómo Dios colocó un cántico nuevo en su boca, pudo ver cómo Dios colocó una alabanza a él. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová, porque hay cosas que solamente Dios puede hacer, lugares y circunstancias de las cuales solamente Dios nos puede sacar. Y era lo que Dios estaba haciendo con David. Y David sería ese referente a través del cual las personas podrían ver lo que Dios puede hacer, cómo Dios puede salvar, rescatar a una persona que confía en Él. Por más difícil que sea la circunstancia, que sea la adversidad, que sea el problema, que sea lo que está viviendo, el Dios Todopoderoso tiene el poder para cambiar y transformar cualquier circunstancia que nosotros estemos viviendo. Y esto es lo que muchos pueden ver el proceso, la dificultad. Solamente Dios conoce el dolor, el sufrimiento que podemos pasar, pero ellos pueden ver también cómo Dios nos saca de ese problema, de esa aflicción, de esa dificultad y de esa adversidad. Y es Dios quien tiene el poder para rescatarnos, y muchos verán que solamente la mano de Dios, el poder de Dios hace esto, y ellos tendrán que reconocer al Dios que tenemos, cómo Él libra, cómo Él salva, cómo Él levanta, cómo Él nos coloca en un lugar firme, cómo Él nos da una nueva oportunidad, cómo Él está por nosotros, cómo es el Dios Todopoderoso siempre fiel. Por eso la Escritura nos dice que es bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Somos dichosos, felices, alegres, gozosos por haber colocado la mirada en el Señor. El que colocó su confianza en Dios es bienaventurado. ¿Sabe por qué? Porque no va a ser defraudado, no va a ser avergonzado, porque ha colocado, su mirada en el Señor, su confianza en Dios. Porque muchas veces podemos confiar en una persona, pero nos puede fallar, ¿verdad? Pero si colocamos nuestra mirada y nuestra confianza en el Señor, Él no nos va a traicionar, Él no nos va a defraudar, porque es el Dios fiel y todopoderoso. Entonces es bienaventurado si
hemos decidido confiar en Dios, somos bienaventurados, dichosos, felices, ¿verdad? De haber conocido al Dios verdadero y poder confiar en Él, porque viene una respuesta segura para nuestra vida. Y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Sabe por qué? Porque nuestra mirada está puesta en el Señor. Nuestra mirada no está puesta en otras personas, en lo que ellos nos pueden dar o en las capacidades físicas o limitadas que ellos tienen. No, nuestra confianza está puesta en el Dios Todopoderoso, que es bueno, que es fiel, que es digno, ¿verdad?, de confianza, que es ilimitado, que es eterno, que es todopoderoso. En el Dios verdadero, en el Dios único, en Él hemos confiado. Por tanto, no seremos defraudados. Y es la confianza que hoy podemos tener, que si hemos depositado nuestra mirada en el Señor, no vamos a ser confundidos. Podemos tener la seguridad que aunque tengamos que esperar con paciencia en la respuesta de Dios, ciertamente nos responderá en su debido tiempo vendrá en nuestra ayuda, en nuestro socorro, en nuestra salvación. Dios hará una obra extraordinaria en nuestra vida. Amén. Entonces es Dios quien ha aumentado, y David decía, has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciara y hablara de ellos, no pueden ser enumerados. Y son muchas las maravillas que Dios ha hecho y que Dios hará en nuestra vida. Y si tomamos un tiempo para hablar de ellas, ciertamente veríamos que son muchas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Cómo Dios ha sido fiel, cómo nos ha ayudado, cómo nos ha socorrido, cómo nos ha rescatado, ¿verdad? No permitió que nosotros fuésemos destruidos. Por eso en el versículo 16 de Salmos 40 dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Y hoy podemos gozarnos y alegrarnos en nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Porque le buscamos, porque le hemos creído y porque no seremos avergonzados. La Escritura está diciendo que nos gocemos y alegremos en el Señor. Y es lo que Dios espera. Dios no espera ver unos hijos tristes, abatidos, no, sino que nos gocemos, que estemos alegres en el Señor. Digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Y Él es el Dios que debemos enaltecer y que debemos dar gloria al Dios Todopoderoso. Y David decía, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. David sabía, aunque él tuviera que pasar por la aflicción, por la necesidad, por la angustia, Dios no se había olvidado de él. Dios pensaría en él, Dios lo ayudaría, lo socorrería, estaría por él. Y hoy nosotros podemos decir, aunque pase por dificultades, aunque afligido yo, aunque necesitado, aunque pase por esta circunstancia que estoy viviendo, Dios no se ha olvidado de mí. Dios pensará en mí, el Dios de mi salvación. Él no es indiferente. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Y es Dios nuestro ayudador, es Él nuestro libertador, es Él quien nos puede sacar de ese pozo en el cual hoy nos podemos encontrar. Es Dios, ¿verdad? Nuestro libertador, es Dios quien está por nosotros y es un Dios que sabemos que si esperamos en Él nos va a responder. Así que en el Dios de nuestra salvación, de nuestra ayuda, en Él vamos a esperar. No nos desesperemos y angustiemos, porque ciertamente si esperamos en Él, si hemos confiado en nuestro Padre, veremos la respuesta de Él en nuestra vida. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios porque Él ha sido bueno, porque Él ha sido fiel. Padre amado, gracias. Te damos por este día que usted nos ha regalado. Sus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Y en esta mañana, Señor, te damos gracias porque nos levantamos, porque tú nos sustentas, Señor. Si no, no estaríamos aquí viendo un nuevo día de vida.
Gracias, Señor, por permitirnos escuchar tu palabra, compartir tu palabra, orar los unos por los otros, Señor amado. Gracias porque eres fiel, porque podemos confiar en ti y no somos defraudados. Ayúdanos a esperar cada día con paciencia en tu ayuda, en tu respuesta, porque ciertamente vendrá. Gracias porque somos bienaventurados de haber confiado en ti, Señor, de haber colocado nuestra confianza en el Dios verdadero. Gracias te damos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por cada uno de mis hermanos que están allí conectados. Mira, Señor, cada petición por las familias, sus amigos, sus vecinos, por ellos mismos. Padre, oramos para que traigas una respuesta. Dios mío, para que los saques cualquiera sea el pozo en el cual ellos se encuentren hoy, Señor. Dios mío, ven tú en su ayuda, Señor, trae una respuesta, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios amado, en esta hora, Dios mío, te pedimos, Señor, sea usted tomando cada vida, que sea usted trayendo respuesta a cada petición, a cada anhelo del corazón conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sana al que está quebrantado, al que está afligido, al que está en ese pozo de la desesperación, en ese lodo cenagoso que no ha podido salir. Señor, desde en esta hora, Dios mío, te pedimos que se esté trayendo respuesta y sacando a libertad, colocando sobre las rocas firmes, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Trae libertad, Dios mío, refrigerio a cada vida. En el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes, Dios, en todo lo que vayamos a emprender, a realizar, sea el respaldo suyo en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias le damos a Dios en esta hora. Desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios en la ciudad de Sincelejo, les bendice su hermana evangelista Marisol Benítez. Bendiciones.